A ver, vamos a comenzar con el desarrollo del curso. A ver, bueno, mi nombre es Pablo Vilches Suico y conmigo vamos a ver todo lo relacionado a este tema de lo que es el CIAF, digamos, un nivel básico, digamos, todo lo que ustedes todo, digamos, todo funcionario público debería conocer, toda persona que trabaja en el Estado debería conocer, o los que pretenden también trabajar en el Estado a futuro o ahora mismo, deberían conocer, ¿sí? A ver, vamos a ver el CIAF, ¿sí? Eh, el CIAF, ¿qué significa? ¿Cuál es su significado? ¿Cuál es la definición etimológica, no? Significa Sistema Integrado de Administración Financiera. ¿Correcto? Eso es lo que significa cuando decimos CIAF, Sistema Integrado de Administración Financiera. Digamos, ese es, digamos, hasta hay personas que le ponen como definición, ¿no? Y eso no es una definición, ese es el significado de la abreviatura SIAF, Sistema Integrado de Administración Financiera. Ahora, eh, si nosotros nos ponemos a preguntar o eh, a ver, a ver, por eso les pregunto a todos, chicos, si me pueden escuchar. ¿Sí? ¿Estamos todos ya escuchando? ¿Sí? Ya, a ver, entonces, vamos a retomar. Entonces, con lo que es, digamos, el tema de lo que se habla mucho en el sector público, en el Estado, el tema del CIAF, ¿no es cierto? El tema del CIAF. El CIAF, primeramente, significa Sistema Integrado de Administración Financiera. Es una abreviatura que usted le pone a encontrar en cualquier navegador de Internet, CIAF, ¿no? O también en la página de Transparencia Económica, o también en la página del MEF, ¿sí? CIAF, pero digamos, ¿cómo lo podemos definir? ¿Cómo lo podemos conceptualizar? ¿No? Digamos, como un programa, como un software, un programa, un software, una herramienta, un sistema. Este programa, esta herramienta, digamos, este sistema, digamos, ¿quiénes lo utilizan? Lo utilizan pues las llamadas, digamos, entidades públicas, ¿no? Llamadas también, ustedes lo conocen, digamos, las personas que trabajan en el Estado o las que están pretendiendo trabajar en el Estado, llamadas unidades ejecutoras. O llamados, digamos, yo que he trabajado tanto tiempo en el CIAF, en el MEF, ¿no? O llamados mnemónicos. Correcto, entonces, decir, decir unidad ejecutora, entidad pública o mnemónico son sinónimos. Normalmente, eh, las personas lo conocen más como unidad ejecutora. Las personas que trabajan en el Estado años, tiempos, lo conocen más con la palabra unidad ejecutora. Ejecutora, por ejemplo, ¿quién es? Una municipalidad, un ministerio, una UGEL, una OPD, una beneficencia, etcétera. Una universidad, una municipalidad provincial, distrital, ¿no? Son entidades públicas. O sea, la entidad pública eh, es un sinónimo de lo que es unidad ejecutora o mnemónico. Son sinónimos. A veces las personas le dicen entidad pública, a veces le dicen mnemónico. Ya muy técnicamente, las personas que nos hemos dedicado, digamos, años a la informática aplicada al sector público, les decimos mnemónico. Yo, por ejemplo, yo que he trabajado tanto en el MEF, yo conocía pues con la palabra unidad ejecutora. Cuando me llamaban en el MEF, porque yo era soporte del MEF, era uno de los integrantes de lo que es el soporte CIAF del MEF. Nosotros recibíamos llamadas, múltiples llamadas de los usuarios, de las entidades públicas, de las personas que manejan estos sistemas, problemas, Pablo, no me sale el reporte, no me deja ingresar, está dañada la data, no hay transmisión, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la palabra más común, es la palabra más sinónima, ¿no? Entonces, entidad pública y ejecutor mnemónico son sinónimos. Ahora, pero estas entidades públicas, estas unidades ejecutoras o estos mnemónicos, ¿para qué usan el CIAF? O sea, ¿para qué? ¿Con qué finalidad? ¿Qué objetivo? ¿Qué es lo que quieren lograr? Administrar, ojo la palabra que estoy diciendo, administrar en forma eficiente, en forma correcta, ¿qué cosa? Los gastos. Los ingresos y, digamos, modificar
el presupuesto. Entonces, en el CIAF, la unidad ejecutora usa este sistema, uno de los tantos sistemas que el Estado tiene. Lógicamente, ustedes también tienen que ver SIGA, SEACE, Invierte P, etcétera, ¿no? Uno de los tantos, digo tantos porque digamos, el sistema CIAF es digamos, es el más común, ¿correcto? Es el más común. El más común es el CIAF. ¿Por qué? Porque en el CIAF la entidad gastar, pero no es la cosa, digamos, gastar por gastar, como estamos, digamos, como la mayoría de nuestros políticos actuales piensan que todo el gasto es solamente sacar plata, pagar y ya está, ¿no? Hay que saber gastar, ¿no? Saber cómo se gasta, en qué se gasta, para qué gasto y qué resultado obtengo con ese gasto, ¿no? Enfocado al servicio público, ¿no es cierto? En el CIAF no es la cosa, ¿no?, que yo, por ejemplo, se me ocurre, pues, digamos, le dan a una persona, pues, la batuta, ¿no? O el grado para que sea ministro, ¿no? Y no porque es ministro, el presupuesto o el dinero del ministerio, él va a poder hacerlo lo que quiere. No, hay un acuerdo, hay ciertos parámetros que hay que definir. El gasto no se gasta por gastar, ¿no? Porque, digamos, a mí se me antojó, voy a contratar a una persona, la voy a traer, que es mi amiguita, que esto, que no. Aquí no hay eso. En el gasto se parte porque se requiere algo, se necesita algo, tengo un problema, quiero obtener un resultado, ¿correcto? Se gasta, ese es el gasto, ¿correcto? El ingreso, hablamos de ingreso, por ejemplo, la captación, digamos, la entidad a qué se dedica, ¿no? Por ejemplo, ventas, ¿no? Por ejemplo, si estamos en una universidad, la universidad mayormente se dedica a venta de prospectos, se vende admisión, es un ingreso para la universidad. En un hotel también, en un hospital, venta de medicamentos, de pastillas, medicinas, en la época de pandemia, pues, los tanques de oxígeno, los sueros, la bolsa de colostomía, las mascarillas, qué sé yo, son ingresos para el hospital. Pero ese ingreso que tiene esa captación que tiene la entidad, ¿se usa para qué? Para gastar. En el Estado uno no tiene dinero para guardarlo. En el Estado se recauda, si tiene dinero, para poder gastarlo. Correcto, esa es la idea. La idea es el gastarlo. ¿Correcto? Y también, pues, para poder modificar, digamos, el presupuesto, para poder modificar el presupuesto. ¿Sí? Ahora, ¿qué más aquí? Acá tenemos, si ustedes gustan, pueden activar su audio, no tengo ningún problema. Traten de ustedes activar el audio. Activen su audio para que todos sus compañeros escuchen. La cosa sería que todos escuchen para que sus compañeros también escuchen. ¿Sí? No se sientan mal, no hay preguntas mal, todas las preguntas son bienvenidas. ¿Sí? Acá tenemos dos palabras que son típicamente muy confundidas por las personas que tienen años trabajando en el Estado, ¿no? Algunas personas creen que presupuesto es dinero. Escucho siempre, no hay dinero, no hay presupuesto. Creen, las personas que tienen años trabajando en el Estado, incluso colegas escucho, creen que presupuesto es dinero. Presupuesto no es dinero, ¿eh? Yo no sé quién les ha dicho que presupuesto es dinero. Hay que saber diferenciar entre dos palabras que son netamente diferentes. Cuando yo digo presupuesto, normalmente la definición más común que me dicen de presupuesto es una estimación. Estimación. ¿De qué? De gastos y de ingresos. ¿Correcto? En la palabra presupuesto, estoy estimando, me estoy proyectando, estoy haciendo una previsión para gastar. Pre es un anticiparme, supuesto un suceso, anticiparme a que algo suceda. ¿Correcto? Pero presupuesto, ¿cómo se puede definir? Presupuesto se define como una herramienta, como un instrumento que usan las entidades públicas. Presupuesto es un instrumento, una herramienta que usan las entidades públicas. ¿Pero para qué? Para el logro de los objetivos y metas. Entonces, el presupuesto es el instrumento, la herramienta que usan las entidades públicas para el logro de objetivos y metas.
Correcto. Y presupuestar, ¿qué cosa viene a ser? La acción, el trabajo de la máquina. ¿De qué? Dar, otorgar, quitar recursos que no tengo para el logro de mis objetivos y mis metas. La cosa más clásica que ocurre en el Estado. Oye, Pablo, no tenemos plata para contratar a más locadores. No tenemos plata para, digamos, para pagar los servicios básicos. Hay que hacer una modificación presupuestal. Cuando decimos hacer una modificación presupuestal, es un sinónimo de ¿qué? De presupuestar. ¿Por qué? Porque cuando yo modifico el presupuesto, lo que voy a hacer es le voy a quitar presupuesto a algo que tengo, le quito algo a alguien para darle a otra persona que le falte. Es como el típico Robin Hood, ¿no? El presupuesto se une con el presupuestal. El presupuesto hace la acción. ¿Qué hacía Robin Hood? Le quitaba a los más ricos, ¿para qué? Para darle a los más pobres, ¿no? Eso dice la leyenda, ¿no? Es lo mismo acá en el Estado, ¿no? La modificación presupuestal o la opción de presupuestal viene a ser la acción de a quién le quito o a quién le doy. Le quito un presupuesto a algo para darle a ese algo que necesito. Pero ojo, en el Estado, las personas que trabajan en presupuesto, su objetivo y su meta, ¿cuál es? Cumplir con los requerimientos que pide administración. Ustedes saben que los requerimientos llegan a montones de administración y esos requerimientos van a presupuesto ¿para qué? Para que el presupuesto nos den el marco presupuestal para poder ser ejecutados. ¿Correcto? Entonces, aquí tenemos, pues, jóvenes, dos específicas, mientras presupuesto viene a ser el instrumento, presupuesto viene a ser el instrumento de la herramienta, presupuesto viene a ser la acción. ¿Correcto? Hasta aquí, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta, alguna consulta, duda o inquietud? ¿Está claro, jóvenes? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí, profesor, se entiende. Ya. Bien. Entonces, vamos a continuar. Entonces, ahora, ¿cómo se clasifican, jóvenes, estas entidades públicas? ¿Cómo se clasifican estas entidades públicas? Se clasifican en tres ámbitos de gobierno. Gobiernos nacionales, gobiernos regionales y llamados gobiernos locales o municipalidades. ¿De acuerdo? Entonces, entonces aquí tenemos específicamente los tres ámbitos de gobierno que ingresa en esta primera etapa del CIAF, en la cual, bueno, yo tuve la suerte, pues, que cuando entré a trabajar al MEF, el CIAF estaba, digamos, empezando en sus pininos, ¿no? Digamos, el CIAF empezó, pues, digamos, como la época de la máquina de escribir, ¿no? El CIAF empezó como un pequeño software. Uy, en esos tiempos era complicado que las municipalidades, por ejemplo, tengan CIAF, ¿no? Había, digamos, el MEF daba equipos de IBM, máquinas IBM, las máquinas negras a las munis para que tengan CIAF. O sea, yo estuve en el MEF trabajando cuando el CIAF estaba, recién nacía, recién salía del cascarón, ¿no? Solamente se registraba un expediente, o sea, poco a poco ya se volvió un monstruo que es ahora, ¿no? Y ahora está migrando a otra plataforma, ¿no? Entonces, esto es en una primera etapa, ¿no? Porque actualmente hay más ámbitos, las CETES, la beneficencia, las OPDs, etcétera. Las CETES son ámbitos de gobierno. Pero ahora, estas entidades públicas o estas unidades ejecutoras, desde el punto de vista institucional, se dividen en dos grupos, los pliegos y las llamadas, digamos, unidades ejecutoras. Entonces, por ejemplo, si yo le pregunto a alguien, por ejemplo, ¿qué cosa es un pliego? ¿Qué me diferencia a mí un pliego de una unidad ejecutora? O sea, ¿qué diferencia yo puedo encontrar entre un pliego y una unidad ejecutora? O sea, ¿qué diferencia hay? No me digan que pliego es un ministerio, que ejecutor es un hospital, no, esa es la definición más clásica que lo hace cualquier presidente de la República. Acá ustedes están para aprender, ¿no? No copien lo malo, no copien lo cotidiano. Cuando yo pregunto qué es pliego, me dicen, yo pregunto qué es pliego, me contestan el ministerio.
¿Qué es ejecutora? Un hospital. No, eso no es. ¿Cómo ustedes pueden definir o en qué me diferencia un pliego de una ejecutora? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? Las unidades ejecutoras, buenas noches, Hola. profesor, dependen su presupuesto de los pliegos. Ahí Son está. órganos más pequeños, pero que dependen directamente de un pliego. Como dice usted, por ejemplo, un pliego es un gobierno regional y sus unidades ejecutoras son las direcciones regionales, sea de educación, sea de salud, sea de transportes. Ya, muy bien, muy bien. ¿Cuál es tu nombre, señorita? Miluska Villar, Rita Miluska Villar, Miluzca. ¿Estás acá en Lima? ¿O estás desde provincias? de provincia, profesor, ¿En qué parte, Lima, estás? ¿En qué parte de provincia? en Amazonas. Provecho con la asesina, provecho con el tacacho, provecho, 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 provecho. Amazonas, pero de la región. La selva es un poquito más al oriente. Ahí hay más cecina, ahí hay tacacho. Acá se come cuy. Ah, perfecto, 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 perfecto. Muy bien. Bien, muy bien, la señorita nos ha dado una definición, una idea. Muy bien, es la definición más correcta que hay. Pero miren, ve. eh, yo para mi gusto, yo, tanto el pliego como la ejecutora son dos entidades públicas. El pliego es una entidad pública y la ejecutora es otra entidad pública. Por ejemplo, eh, ejemplo de un pliego. Ejemplo, el MINSA, el más clásico, el monstruo, es un monstruo de todos los monstruos, el MINSA, ¿no? Pero el MINSA, el pliego como MINSA, el pliego MINSA, ¿quiénes lo conforman? Todas las unidades ejecutoras del sector salud. ¿Correcto? O sea, el pliego MINSA lo conforman los hospitales, los programas, los centros de salud, etcétera. O sea, un pliego que viene a ser una conglomeración de qué? De unidades ejecutoras. Por ejemplo, usted está llevando una clase de CIA básico. Supongamos que, digamos que sea supongamos que sea un diplomado de CIAF sigue se hace. ¿Quiénes conforman el sector CIAF? ¿Quiénes lo conforman la cabeza del CIAF? Lo conforma el profesor. Pero yo no podría ser profesor si no los tengo a ustedes, porque no voy a salir como loco, digamos, a dictar una clase para nadie, hablar solo. El CIAF lo conforma el docente y los alumnos. Acá también es lo mismo. El pliego, ¿quiénes lo conforman? Lo conforman el conjunto, la aglomeración en conjunto de qué? De unidades ejecutoras. Correcto. Ahora, ¿cómo lo defino al pliego? Al pliego ¿cómo lo defino, jóvenes? El pliego lo defino como ¿qué? Como una entidad pública, o digamos como un ente que se encarga de ¿qué? De repartir, dar, otorgar el presupuesto a sus unidades ejecutoras. O sea, el pliego se encarga de dar o quitar el presupuesto a su unidad ejecutora. Correcto. Pero la unidad ejecutora, chicos, ¿de qué se encarga? La unidad ejecutora jóvenes se encarga de qué cosa? De recibir ese presupuesto y hacer lo que a ustedes les gusta. Y ustedes son unos tromes expertos. ¿En qué? Ustedes gastan, recaudan y modifican. O sea, el pliego reparte y la ejecutora recibe y lo gasta, lo recauda y lo modifica. La idea es que el presupuesto que te da, lo gastes, no lo pierdas, no lo malverses, no lo gastes en cosas que no son útiles. Se gasta en base a un plan, que lo vamos a ver acá un momento, y no es la cosa de gastar por gastar. Hasta aquí tenemos la diferencia entre pliego y unidad ejecutora. Ahora, jóvenes, estos pliegos
estos pliegos están divididos ¿en qué? En sectores. Sector salud, sector transporte, sector comunicaciones, sector economía, sector producción, etc. Pero estos sectores tienen una cabeza, pues, tienen un líder. ¿Quién es? El MEF. Entonces, las ejecutoras con los pliegos están distribuidos, repartidos, ¿en dónde? En sectores. En sectores, y la cabeza es el MEF. Ahora, lo que ustedes o lo que toda persona tiene que saber, y ese es uno de los problemas que ocurre en el Estado. Digamos, ocurre, por ejemplo, cuando una persona ingresa por primera vez a trabajar a una entidad. Y lo voy a remarcar acá este Excel. Cuando una persona por primera vez entra a trabajar al Estado, ¿no es cierto? Por primera vez, nuestra primera vez en la vida, ¿no? Vamos a trabajar en el Estado, nuestro primer trabajo. Pero por los años que yo tengo trabajando en el Estado, he visto ciertos errores. Digamos, mis épocas mías no es lo mismo que las épocas de ahora, definitivamente. En las épocas mías, en mis épocas mías que yo entré a trabajar, cuando tenía pues 20, 21 años de trabajar en el MEF, de ese trabajar en el MEF, en el área de soporte SEAF, uno se daba el lujo, digamos, de entrar a trabajar y puedes entrar a trabajar sin saber. Y encima te pagaban para que aprendas. Eso ocurría en esas épocas, en la época de los 90, 91, en esas épocas. En esas épocas, las personas entraban a trabajar como mi persona, yo no conocía, no tenía idea yo no sabía que yo como ingeniero electrónico iba a trabajar en el MEF, a pesar que tengo mi grado de doctor. Pero es la vida así, o sea, lo que estudias no te cuadra con lo que vas a trabajar en la vida. Es así, es así, y conforme la parte académica con la parte laboral. Pero bueno, claro, en esas épocas ingresabas, no conocías y te preparaban, y encima te pagaban. Pero ahora ya no es así. Ahora ustedes saben, si ustedes quieren trabajar en el Estado, ustedes tienen que estar preparados. Tienes que tener, por ejemplo, si aspiras a una jefatura, ojo, si aspiras a una jefatura, o sea, si pretendes ser un presidente, un ministro, un jefe, un gerente, mínimo tienes que tener doctorado. Mínimo es un doctorado, mínimo. Pero en la práctica, la mayoría, ojo, cuando digo doctorado no quiere decir que lo acabes y lo dejes. Eso no es doctorado. Tu doctorado es cuando tú tienes tu grado, tienes tu cartón que te diga doctor. Ahora también, si quieres postular al Estado, por ejemplo, a logística, a contabilidad, tesorería, o presupuesto inclusive, o recursos humanos inclusive, te piden como mínimo una maestría. O sea, ahorita la competencia está terrible. Está terrible la competencia. O sea, hay bastante competencia. ¿No? Hay bastante competencia en el Estado. Ahorita hay bastantes barreras traves que hay que cumplir. ¿Y a qué voy? La persona que ingresa tiene que conocer esto. Por ejemplo, una persona que ingresa, lo primero que se preocupa es cuánto le va a pagar. Que por qué yo gano 2,000, que por qué el otro gana 4,000, pero yo gano 3,000 y él gana 5,000, 6,000, pero yo hago menos. Olvídense. Una persona nueva que empieza a trabajar en el Estado, chicos, tiene que saber, pues, estoy trabajando en una entidad X. Esta entidad será ejecutora, será pliego, cuál es su misión, cuál es su visión, su presupuesto de dónde proviene, el presupuesto en qué se gasta, a qué se dedica la entidad, qué recauda la entidad. O sea, saber de la entidad. O sea, tengo que conocer a dónde voy a pisar. O sea, tengo que saber de esa entidad. No es la cosa entrar por entrar. Claro, las tentaciones o los CAS que aparecen en los concursos públicos son tentadores, por supuesto que sí, son tentadores, claro que sí, pero
si yo voy a entrar a trabajar a un sitio, tengo que saber dónde estoy. Claro, pues no es lo mismo, pues, yo trabajo en Fondepes, ¿no? No es lo mismo, pues, trabajar en Fondepes que en el Congreso, o en la PCM, ¿no? O en el despacho, o en la SUNAT, que son entidades hermosas, ¿no? Porque yo he tenido el gusto de entrar, yo he entrado al Congreso, he entrado a la SUNAT, he entrado al despacho, cuando estaba de joven, de soporte, he entrado ahí. Son entidades grandes, son entidades hermosas, es un EREN. Pero cuando el perfil de una persona que va a trabajar en el Estado es conocer de esa entidad. Tengo que saber de él. Es lo clásico, pues, por ejemplo, que ocurre, pues, digamos, por ejemplo, cuando uno, pues, por ejemplo, ¿quién de nosotros en la vida no nos hemos enamorado en un momento, ¿no? ¿Quién no se ha enamorado en la vida? ¿No? Nunca voy a decir que nadie se ha enamorado, ¿no? Eso sería absurdo. Sería una mentira, una pelea criminal, ¿no? Cuando un caballero, pues, digamos, te confiesa lo que realmente siente una persona, esa persona, ¿qué te contesta? Déjame pensarlo, ¿no? Vamos a conocernos más. Claro, pues, porque quiere saber con quién se mete, pues, ¿no? Lo mismo ocurre en el Estado. Pues. Cuando tú entras al Estado, tienes que conocer de esa entidad. Tienes que saber de esa entidad. Ahora, para que ustedes sepan dónde se meten, hay una página que se llama Transparencia Económica. Transparencia Económica. Ingresamos a esta página, le damos doble clic acá, y aquí le ponemos este link, consulta del gasto diario. Doble clic, ahí está. Les voy a poner el link en el chat para que ustedes, si gusten, lo pueden ustedes tenerlo, no hay ningún problema. Ahí está. ¿Sí? Ahora, aquí está, pues, jóvenes, aquí está, digamos, quién gasta, qué unidad gasta, en qué se gasta, con qué se financian los gastos, cómo se gasta, dónde gasta y cuándo se gastó. Ahí está. ¿Correcto? Hasta ahí está todo correcto. ¿O tienen hasta acá alguna pregunta, chicos? ¿Hasta ahí todo bien? Sí, está bien. Ya, muy bien, muy bien. Hablen, chicos, hablen, no se queden callados, hablen. Falta mucho para el partido, falta mucho para la goleada. Vamos a ver. Miren ustedes acá. Entonces, jóvenes, tenemos acá nivel de gobierno. Nivel de gobierno tenemos 3 niveles. Tenemos el nivel nacional, local y regional. Gobierno nacional, gobierno local, llamado también municipalidad o mancomunidad. Ejemplo, una municipalidad, la municipalidad de Miraflores, Chorrillos, Barranco, etc. Entonces, por ejemplo, nacional, le ponemos el sector. Vamos a ver, por ejemplo, un sector donde estuvo, para mi gusto, pues, una de las ministras, la más bonita, la ministra, la segunda más bonita, la segunda, para mi gusto, más bonita, porque la primera fue María Antonieta del MEF, y ahora estaba, bueno, que ya salió lamentablemente la de Transportes y Comunicaciones, la más bonita, para mi gusto. Sector Transporte y Comunicaciones. Sector Transportes y Comunicaciones. Ojo, sector. Si yo quiero saber quién es el pliego del sector transporte, seguramente va a decir el MINTRA, el Ministerio de Transporte, seguramente va a decir el MINTRA, pero no es el único. Marco sector transporte y comunicaciones y le pongo pliego. Tenemos aquí 4 pliegos que conforman el sector transportes y comunicaciones. 4 pliegos. Correcto. 4 pliegos. Tenemos el MINTRA, la SUTRAN, la ATU y la APN. 4 pliegos que conforman el sector transporte y comunicaciones. Pero ¿quién es la cabeza del sector? El ministerio, lógicamente. Correcto. Si yo quiero saber quiénes conforman las ejecutoras de un pliego, marco ese pliego y le pongo ejecutor. Ahí está. ¿Quiénes conforman, jóvenes? Las ejecutoras del pliego transporte.
el Mintra, Provías, los Panamericanos y Pronatel. Ahí están las ejecutoras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Vamos a otro ejemplo. A ver, acá una señorita me pidió, Livia, Livia me pidió educación. Vamos con educación, a ver. Sector educación. Sector educación. ¿Quién es el pliego? Ahí está el pliego. Ahí está, miren. Miren el pliego del sector educación. No solamente es el Minedu. Tenemos Guampaní, los sistemas, el IPD, la universidad. Ahí está. Ahí están los pliegos que conforman, digamos, el sector educación. Si yo quisiera saber, por ejemplo, quiero saber el Minedu, ¿quiénes son sus ejecutoras? Ejecutora. Lo conforman las UCES, las escuelas, las direcciones y los programas. Ahí están las ejecutoras del sector del Ministerio de Educación. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, consulta, duda o inquietud? Bien. Entonces, aquí tienen ustedes, jóvenes, aquí en esta página, digamos, lo diferencia en lo que son ejecutoras y pliegos. Entonces, ahí tienen ustedes esta definición. Ahora, el CIAF, digamos, desde el año 2017, ha sufrido una transformación. El CIAF se ha partido, se ha dividido, ¿correcto? Se ha dividido en dos grandes plataformas, ¿correcto? Se ha dividido en dos grandes plataformas. Aquí tenemos una plataforma visual y acá tenemos una plataforma web. Correcto. La plataforma visual, ¿qué lo conforma? El CIAF cliente, CIAF demo o CIAF BFP o CIAF SP. O sea, ese es muy conocido. Y la plataforma web se le llama pues el CIAF web operaciones en línea. Tenemos el CIAF web AERAF, el CIAF web MADAF, y ahorita que está como piloto la plataforma CIAF, que está como piloto, está como unidades piloto, o sea, unidades de prueba. Entonces, estas son las dos grandes plataformas que tiene el CIAF, la plataforma visual y la plataforma web. Estamos actualmente con la versión CIAF 23.02.01. Esa es la última versión CIAF. Es la última versión CIAF. Es la última versión CIAF. ¿Correcto? Entonces, aquí tenemos, pues, chicos, la plataforma visual y la plataforma web. Hasta aquí, preguntas, consultas, dudas, inquietudes, chicos. Dudas, inquietudes. CIAF-FP significa CIAF visual, o CIAF o SP sector público. Profesor, consulte, ¿y el MSPP web? El MSPP web, ya, ¿qué es lo que ya? A ver, ojo que no es lo mismo el MSPP web que la IRSH. Ojo, la pregunta que me haces, Manuel, es sobre el módulo de control de pago de planillas, ¿no es cierto? Sí, exacto. Pero he visto que ha mandado para que ya están, para octubre supuestamente se tiene que utilizar, ¿no? Ya. A ver, mira, te comento. Tú sabes que el tema de la migración del CIAF a la web empezó en 2017, ¿no es cierto? El primer módulo que migró en forma parcial fue el módulo de presupuesto. El módulo presupuestal fue que migró. Y con el paso de los tiempos, ya fue migrando casi a su totalidad.
O sea, las personas que trabajan en presupuesto, todo el trabajo operativo es en la web. O sea, prácticamente en el cliente o en el demo no hacen nada, solamente es para consultas y reportes nada más. Porque prácticamente la web es todo para ellos. La modificación, es todo en la web. Pero con el transcurrir de los tiempos, por ejemplo, el módulo contable también miró a la web. Entonces, ustedes saben, vamos a saber que la parte contable también es por la web. El cierre contable se hace en la web. El pre-cierre se hace en el cliente, o en el demo, en el CBFP. Pero, por ejemplo, módulos como el módulo de ejecución de proyectos, el módulo de planillas está en web. Pero esa web está en unidades piloto que está trabajando a nivel nacional. O sea, ahorita nosotros trabajamos el módulo de planillas tanto en GNG Rigeles, en el CIAP cliente, en el CIAP demo. Lo hacemos ahí. Pero hay unidades piloto, y un piloto, por ejemplo, si no me equivoco, es la Municipal de Lima. Ellos están trabajando, por ejemplo, el MSP en web. O sea, lo que yo hacía en el cliente, ahora lo hago en la web. Ahora, la voceada, no les puedo confirmar si es verdad o es mentira, pero sí hay grandes oladas. Solamente es un presagio a boca de urna, es que el CIAP ya va a mirar completamente a la web ya. ¿Por qué? Porque ya en una primera etapa, los certificados, compromisos dedicados, lo hacían en la web, en la plataforma CIAF. Ahora el girado también ya está en la plataforma CIAF. Entonces, es muy probable, chicos, seguramente de repente este año o al otro, que ya trabajemos mayormente en la web ya. O sea, con el trabajo en la web, para mi gusto, y va a sonar un poquito feo lo que voy a decir. Se acabó, me parece, la parte informática ya, en varias entidades públicas del Estado. Se acabó ya. ¿Por qué? Porque si el CIAF migra a la web, ya no hay necesidad de estar actualizando versión, que se cayó que se cayó la transmisión, ya no, porque todo va a ser en línea, todo va a ser en web. O sea, es un trabajo, y para mi gusto, a largo plazo. Yo particularmente, te digo, Manuel, yo no creo que esto ya sea pronto, no creo. ¿Por qué? Porque tenemos una debilidad terrible en el Perú, y no solamente en Lima, y eso que a pesar que se dice y eso, ojo, lo que estoy comentando es algo que yo digo, se comenta que Lima es la tecnología. Se comenta que Lima es la tecnología. Ahora, ¿por qué digo tiene una debilidad? ¿Por qué? Porque lamentablemente, Manuel, lo que esto va a originar, ¿qué cosa? Que todo el Perú tenga una buena línea de internet, tenga una buena señal de internet. Y tú sabes, Manuel, que parte del Perú no carece de internet. Por ejemplo, si yo me voy a Tarapoto, a Pucallpa, aparte Cajamarca, Chiclayo, carece de internet. Es pobre la señal de internet. Y yo preguntaría, ¿cómo una entidad pública que va a trabajar con plataformas informáticas web va a trabajar sin señal de internet? O sea, si esto sale en octubre o esto sale pronto, va a haber problemas. Porque la mayoría de entidades públicas, la mayoría de entidades públicas ya deben ir pensando trabajar con fibra óptica, ya trabajar con laptops. Y a pesar que estamos en la era moderna, en la era de la informática, y eso ustedes lo pueden corroborar, todavía la mayoría de entidades públicas trabaja con CPUs. Y trabajar con CPU es terrible. Ahorita, por ejemplo, una persona que labora en informática con todos los sistemas informáticos que maneja un logístico, maneja SIAF, maneja SIGA, maneja SEACE, maneja Perú Compras. Esos 4 aplicativos le hacen leña a la computadora, le hacen leña. Entonces, chicos, lo que nos queda a nosotros, o digamos, lo que nos queda es prepararnos ya, para pasar a esta nueva plataforma. Espero que, yo sinceramente espero que no sea pronto todavía,
porque todavía hay grandes defectos por qué parchar ahorita. Ahorita hay bastantes defectos que tienen las unidades. La unidad no se preocupa tanto por su infraestructura. Entonces, chicos, eso es la respuesta, digamos, a su pregunta. ¿Está bien, Manuel? ¿Alguna pregunta más? No, profesor, todo correcto. Gracias. Bien. ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿Inquietudes? ¿Todo claro? Sí, profesor, claro. Bien. Entonces, vamos a continuar. Bien. Entonces, ustedes tienen acá, pues, creo, pues, una definición extensa, creo que, de lo que es, digamos, el CIAF. Acá tienen ustedes una definición de lo que es el CIAF. De repente ustedes se van a ir a cualquier navegador, o se pueden ir a la página web, van a encontrar definiciones, van a múltiples definiciones, pero van a encontrar definiciones muy técnicas que en vez de ayudar al alumno, digamos, te confunde un poquito más. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar con la parte central, entonces. Esto quería que ustedes sepan como definición. ¿Correcto? Ahora, el correcto funcionario público, la correcta persona que ocupa cargos de confianza, y ojo con eso, cargos de confianza. Toda persona que ocupa un cargo de confianza, un cargo de sector público, sea jefe, gerente, subgerente, alcalde, qué sé yo, técnico, debe conocer esto. Un jefe tiene que conocer esto. El correcto jefe debe conocer la parte operativa, la parte normativa y también la parte de gestión. Si esas tres partes no conoce el jefe, no me sirve para nada. ¿Correcto? Entonces, esto es lo que nos falta en la práctica. La parte operativa, la parte normativa y lógica de gestión. ¿Correcto? Y un ejemplo claro, un ejemplo que yo siempre lo pongo, un ejemplo que, bueno, una colega, ¿no? Por ejemplo, la ministra de Salud que salió. La ministra de Salud. Bueno, yo no soy quien para juzgar su carrera, ¿no? Para mí, una persona correcta. La doctora, una persona correcta. Correcta, conoce su tema, conoce su carrera, todo lo conoce. Pero, ¿en qué falló? ¿En qué falló? ¿Qué pasó? No supo operar, no supo sacar el bisturí, diagnosticar. Ella conoce eso perfectamente y se le ve cuando hablaba, se le ve. Pero tuvo un error que es un error clásico para que ustedes sepan. No es la cosa entrar por entrar. O sea, no significa porque yo conozco muy bien la parte operativa, no significa que voy a gestionar bien. Gestionar, ¿qué cosa quiere decir? Administrar en forma eficiente, en forma eficaz, en forma correcta, los recursos que me dé el Estado a favor de la población.